Según la última encuesta Adimark, un 92% de los consultados desaprueba el manejo del gobierno en torno al tema de la delincuencia. Tras estas cifras, el ministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que si bien existe un fracaso, este no es solo del gobierno, sino que además de las policías, los fiscales y los jueces. Queremos conversar en mayor profundidad de este tema y del plan antidelincuencia del gobierno, y para eso nos acompaña en CNN Chile el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco. Señor Velasco, muy buenas tardes. Lo veíamos recién en un despacho de nuestra compañera Cintia Rubio. Ustedes propusieron un plan de antidelincuencia, también pidieron la reinserción del penal Punta Peuco, no solo como un penal para exmilitares, sino que también para reos comunes. ¿Qué nos puede contar al respecto de este plan que presentaron? Primero, Iván, un agrado de saludarte, buenas tardes, lo mismo a las y los televidentes que están en este momento sintonizando. Efectivamente, nosotros hoy día como partido hicimos una propuesta integral, completa, en el tema de la seguridad ciudadana, y primero una definición. Para nosotros la seguridad ciudadana es un derecho social. El derecho de las personas de circular en la calle, de estar en sus domicilios, de poder estar libremente en lugares públicos y no ser afectados por algo tan violento como que tú seas en tu intimidad violentado en cualquiera de sus manifestaciones. Por lo tanto, y dicho eso, nosotros creemos que hoy día la seguridad ciudadana llegó el momento de darle una prioridad política que le hemos pedido al gobierno en la próxima ley de presupuesto, y que hoy día se expresa apoyo a lo que es la agenda corta antidelincuencia. Nos parece bien avanzar en el control de identidad, darle más herramientas a Carabineros para que pueda efectivamente tener herramientas como para poder enfrentar mejor el delito en la calle, pero también muy bien reglamentado, con derechos ciudadanos muy acotados, con los informes que se tienen que hacer en forma mensual y trimestral, que no quede duda que esto no es una rémora de la antigua detención por sospecha, sino que un control de identidad democrático, legal y con imperativo. Segundo, que es muy importante, todo reincidente, toda persona que ha sido condenado por robo con violencia, robo con intimidación, hurto, recepción, los portonazos que hoy día están, y que es un reincidente, pierde completamente todos sus beneficios. Por lo tanto, tiene que cumplir, si es detenido, condena efectiva y real en un recinto penitenciario, y que a su vez también esto se ve ligado a un tercer punto que planteamos, que el gobierno le dé una prioridad a lo que es el banco integrado de datos. Es muy relevante que el registro civil, Ministerio Público, tribunales de justicia, las policías, todo lo que es el entorno, Gendarmería, Sename, base de datos común, cosa que en tiempo real y con una tecnología de punta tú puedas combatir el delito en forma de un mapa digitalizado. Y junto a ello hemos también agregado una propuesta de que todo lo que es el control de frontera, pasos donde pasan ciudadanos, pasos habilitados, es Carabineros el que ejerce el control de identidad. Pero también que las Fuerzas Armadas, en territorios muy vastos, sobre todo en sectores muy extensos de nuestro territorio, se puedan coordinar también con, en este caso, Carabineros, las policías, pero que se pueda ejercer un rol de Estado mucho más potente. O sea, en síntesis, nosotros creemos que la seguridad ciudadana no es un tema de lucha política, es un tema, en definitiva, de país, de sociedad, en la cual todos tenemos que hacernos cargo y tenemos que avanzar muy fuertemente con medidas concretas. Eso significa de que los ciudadanos comunes y corrientes que nos están viendo vean de que efectivamente hay una sociedad que se moviliza en función de un objetivo superior. ¿Cómo se inserta esta propuesta del Partido Radical en la discusión de la agenda corta? Ya el gobierno envió una agenda corta, se discutió en el Congreso, fue despachada por la Comisión. ¿Cómo se inserta en esa discusión esta propuesta, que suenan bien en el papel, pero la propia presidenta de la República ha dicho que no hay atajos, no hay varitas mágicas para solucionar el tema de la delincuencia? Primero, comparto la definición de ella y la definición tuya. Creo que le hace muy mal al combate al delito frases grandilocuentes. Se acabó la puerta giratoria, se acabó la fiesta. El delito existe mientras tengamos sociedad. El delito es esencialmente móvil y va a estar desde el origen, que lo decía en la Biblia, hasta el origen y los días posteriores que van a haber a futuro. Por lo tanto, el combate tiene que ser un combate cotidiano y diario, con una legislación muy firme, pero también con una convicción de sociedad potente. Por eso que nosotros decíamos que también dentro de la ley de presupuesto se tiene que trabajar en la mirada de la rehabilitación y también en el tema social. Ejemplo, municipio, luminaria, sitio de Eriazo, plazas donde tú tienes hoy día máquinas para hacer ejercicio, lugares donde hoy día es un lugar donde hay delincuentes, tú lo puedes transformar en parques comunitarios. O sea, también hay una mirada social que tiene que ir de la mano con una legislación punitiva, muy sancionadora, pero que también tenga como un avión, una mirada de rehabilitación y una mirada de los espacios públicos, que quien corresponde son los municipios,
y Sename y en este caso Gendarmería. Y en la práctica, ¿estas propuestas van vía indicaciones, por ejemplo, a la agenda corta antidelincuencia? ¿Se va a tratar de presentar de otra forma? ¿Cómo va a ser en la práctica? Nuestras propuestas van en la línea de lo que es la agenda corta. De hecho, cuando nosotros estamos proponiendo de que haya sanción efectiva de cárcel para un reincidente y que pierda los privilegios, es un tema que está incorporado dentro de lo que es, en este caso, la agenda corta. Y lo que nosotros decimos es que eso no se desnaturalice, sino que se tome efectivamente como una agenda corta integrada, global, y que en su mérito cada uno de estos proyectos vaya de la mano. Y junto con esto, un tema nuevo es esto de incorporar a Fuerzas Armadas en control de fronteras con Carabineros. Es un tema que me parece que puede ser abordable, razonable, así como también el tema del Banco Integrado de Datos, que por cierto, un proyecto que viene de un periodo bastante anterior, nunca se ha podido poner en práctica y nos parece que no hay excusa como para esto darle una prioridad como corresponde. Respecto a la reutilización del penal de Punta Peuco, estamos en septiembre, muy cerca del 11, una fecha muy simbólica. Además, el gobierno se comprometió en este mes de analizar la situación del cierre de Punta Peuco, pero hoy en una entrevista en el Mercurio, el director de Gendarmería dice que no se está en condiciones de cerrar ningún penal en Chile. Tomando la palabra de lo que dice el director de Gendarmería, lo que nosotros decimos, Chile está en el siglo XXI. Estamos en el año 2015. Creemos que la sociedad madura ya ha madurado con el paso del tiempo y por lo tanto Punta Peuco tiene que tener ese estigma de haber sido un penal especial que se creó bajo condiciones muy especiales para personas que violaron los derechos humanos militares. Es un terreno, es una infraestructura, hay dinero que invirtió el Estado. Y lo que nosotros decimos, ese penal hay que reingenierirlo, o sea, hacerle una reingeniería que permita hacer un nuevo penal, a lo mejor cambiarle el nombre, que sea un recinto penitenciario común y corriente, que pueda hacer uso de la Gendarmería y con los reglamentos internos que corresponda, que ahí puedan ser también utilizados por otros reos, ¿Conocen ustedes, por ejemplo, los resguardos que corresponda, pero nos parece que en definitiva Punta Peuco tiene que ser un penal con todas las de la ley y en definitiva para cualquier reo que esté en este caso condenado por el sistema judicial chileno. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, a cuánta población penal común, digamos, podría recibir? Lo único que tengo claro, Iván, que uno de los grandes problemas que uno escucha es el hacinamiento en las cárceles. De que el Estado ha buscado múltiples formas para avanzar. Cárceles concesionadas, buscar mecanismos de la infraestructura pública que tiene. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, efectivamente Punta Peuco, en la forma como hoy día está concebido, a nuestro juicio, se tiene que terminar, que está asociado a un privilegio. Punta Peuco se tiene que transformar, incluso a lo mejor cambiándole el nombre, en un recinto penitenciario normal, donde se puedan hacer otros módulos, donde se pueda avanzar en otras galerías, donde se pueda ocupar ese terreno y darle un uso. Y en definitiva que ahí vayan todas las personas que Gendarmería estime pertinente y eso no afecta lo que por reglamento interno y por temas de seguridad tengan que cumplirse por lo demás con cualquier persona que tiene que cumplir una condena bajo ciertas condiciones, que eso por lo demás lo establece los tribunales de justicia. ¿Y eso usted cree que va a quedar zanjado en septiembre, como se ha comprometido el gobierno, el análisis al menos de la situación del penal? Yo espero que sí. Yo creo que Chile tiene que vivir en un ambiente de normalidad. Yo creo que el Estado de Derecho se ejerce para todos los ciudadanos son iguales ante la ley y yo creo que el país está lo suficientemente claro para entender y yo creo que a lo que más a la gente que a lo mejor nos está mirando le molesta son los privilegios. Yo creo que los ciudadanos tenemos que avanzar en igualdad ante la ley. Avancemos en otros temas. La encuesta de IMARC de esta semana no solo mostró las cifras que recién mencionábamos en torno a la delincuencia, sino que también esta baja histórica de la figura de la presidenta Bachelet, también del gobierno. ¿Cómo se detiene esta caída? A ver, primero yo creo que esta caída se detiene gestionando mejor el gobierno, priorizando. Creo que lo que se ha hecho va en la línea correcta. ¿Cuáles son los temas que a los ciudadanos les importan? Seguridad ciudadana, los temas de salud. Gestionar bien la reforma educacional, poner el acento en la reactivación de la economía, crecimiento de la economía, sin complejo, proteger lo que es el empleo y trabajar fuertemente por políticas de, en este caso, inclusión social que sean compatibles con políticas de reactivación económica. Una agenda potente que en definitiva se haga cargo de lo que los ciudadanos reclaman y por sobre todas las cosas, Iván, dar certeza, dar gobernabilidad,
reglas del juego claras. Yo creo que los países funcionan con liderazgos claros, ordenadores y gobiernos que en definitiva conducen con reglas del juego claro. Yo creo que eso es lo que hoy día se está esperando y, por cierto, unidad. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que hacer un apoyo al gobierno pensando en el país y en definitiva tenemos todos que tratar de gestionar mejor las cosas y ser autocríticos. Yo creo que ahí ha faltado humildad y falta una mirada, yo diría, un poquito más modesta para corregir lo que corresponde hacer. Pero este mismo discurso o planteamiento se lo hemos escuchado al oficialismo ya desde hace varios meses. Sin embargo, solo esta semana hubo descoordinación, hubo un vocero que salió a reconocer un error. Hubo, por ejemplo, la renuncia de un nuevo intendente, cuando una semana antes ya se había presentado también la renuncia de 3 intendentes. Entonces, el discurso no termina de hacerse en la práctica. Me hago cargo de lo que tú dices y yo por lo menos quiero ser coherente. Y Iván nos ha correspondido muchas veces los días lunes después del comité político, donde yo me he puesto ronco hace más de 6 meses diciendo gestionemos mejor, seamos más humildes, estamos perdiendo apoyo ciudadano, hoy día estamos en torno a un 24, 25%, ganamos con un 62%, estamos con un bajo nivel de adhesión. No hagamos las cosas para nosotros, hagamos las cosas pensando en el país, buenas políticas públicas, rectifiquemos, llegó el momento de rectificar y gestionar mejor el gobierno. Y esas cosas se enfrentan tomando decisiones, que por eso, por lo demás, lo que nosotros le hemos pedido y por lo demás estamos dispuestos a apoyar a la presidenta del gobierno, que tome decisiones que vayan en la línea de lo que estamos mencionando, empoderar al equipo político, empoderar al ministro del Interior, Jorge Burgos, que lidere juntos con los 4 ministros del comité político las decisiones que la presidenta tome y que el comité político se resuelva y por lo tanto desplegar mejor un gobierno que gestione mejor sus tareas. El senador Quintana, presidente del PPD, dijo hoy que uno de los factores que explican la baja aprobación ciudadana puede ser que se trató de impulsar las reformas, todas las reformas al mismo tiempo. El mismo senador que al principio del gobierno decía que había que pasar la retroexcavadora. Hay un viejo aforismo que dice, a confesión de parte, relevo de prueba. Efectivamente, hay un dato de la realidad que cuando hemos hablado de priorizar, es recuperar un viejo concepto que es propio de la socialdemocracia, que tiene que ver con el gradualismo, con el concepto de reforma. Por lo demás, toda política pública tiene una cierta secuencia de la calidad que tú las vas implementando en el camino. Por lo tanto, la multiplicidad de tareas, eso evidentemente yo creo que nos afectó y nos dañó y por eso que yo creo que hoy día la priorización debería estar en los puntos donde debemos concentrarnos. Otro tema a propósito de la situación del senador Fulvio Rossi en el Partido Socialista. En el Partido Radical ya dan por cerrado el capítulo de que militantes del partido o parlamentarios del partido hayan recibido aportes de SQM. En esto, Iván, yo quiero hablar a la opinión pública con absoluta transparencia. Hay un viejo dicho que dice, por sus obras los conoceréis. Y en la viña del Señor nadie está libre. Por lo tanto, nosotros como partido, cuando tuvimos un problema, enfrentamos a la opinión pública. Se dio la cara, se contó de lo que nosotros estábamos en disposición. Tribunal Supremo, se pidió la suspensión de la militancia, Ministerio Público, Tribunal de Justicia resuelven. Hay que limpiar la herida. Y aquí, hasta el final, transparencia total. No hay otra forma de salir de una crisis de confianza tan brutal que tienen los ciudadanos hacia instituciones de la República tan fundamentales como es el Parlamento, los partidos, tribunales de justicia, las iglesias, que no sea con transparencia total. Por lo tanto, yo espero que no hayan situaciones nuevas, y lo digo de corazón, espero, pero en definitiva, en esto yo creo que nosotros hemos trazado un camino desde el día 1. Transparencia total, y si hay algo, está claro cuál es el derrotero, Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia. Y yo hasta este momento me han dicho que no hay nada. He hablado con los parlamentarios, he hablado con nuestros alcaldes, he hablado con toda nuestra gente y dicen que no. Yo confío que así sea. ¿Ve posible la continuidad de la nueva mayoría después de este primer gobierno? La veo posible. Y yo la veo posible porque creo que esa utopía de creer que hoy día en la sociedad chilena hay tremendas desigualdades, que se requieren hacer cambios estructurales profundos, donde tengamos una sociedad que transite por el crecimiento económico, pero con políticas de inclusión social, con una educación que no sea un privilegio la cuna o el origen, sino que el Estado al que requiera le dé una educación pública de calidad y el que tiene recursos coloca a su hijo en un colegio o una universidad con sus propios méritos. Una sociedad diversa y plural en la que yo aspiro, en la que aspiramos nosotros. Por lo tanto, creo que hoy día esa utopía de conjugar crecimiento económico con igualdad social y con un país mucho más integrado está plenamente vigente. ¿Qué es lo que nos falta?
autocrítica, humildad, unidad, gestionar mejor, priorizar y hacer un buen gobierno. Por cierto, si no somos capaces de enmendar el rumbo y que el gobierno transite por un mejor derrotero, obviamente va a ser muy difícil, pero va a depender de nosotros y nadie ha clavado la rueda de la fortuna. Señor Velasco, muchísimas gracias por venir hasta CNN Chile. Gracias a ti, Iván, y que tengan una buena tarde los televidentes.